Una imagen que está recorriendo el mundo, que es de las imágenes impactantes de la semana, es Gisèle Pelicot. Es esposa de Dominique Pelicot, el hombre que este jueves fue condenado por un tribunal francés a 20 años de cárcel por haber drogado y violado a su exesposa, a Gisèle, y reclutar a más de 50 hombres para abusar de ella durante 10 años. ¿Qué hay detrás de este fallo? ¿Qué significa la visibilización de una historia como esta? ¿Qué nos está enseñando al mundo? Porque finalmente la impartición de justicia no se vive de manera aislada, tiene precedentes. Para dimensionar estas implicaciones, mucho agradezco que hoy nos acompañe la abogada litigante feminista Gabriela Amores Moya. Ella es directora general de la Asociación de la Unión Nacional de Abogadas, Asociación Civil. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por invitarme y hablar de este tema tan importante y necesario para las mujeres, no nada más en este país, sino a nivel mundial. Gracias. Efectivamente, Gabriela, de verdad, gracias por acompañarnos y quisiéramos conocer tu punto de vista de cómo se visibilizó, se contó esta historia y qué nos dice hoy a México. Claro. Bueno, es una víctima mujer utilizada para fines sexuales con el fin de satisfacer ciertas necesidades de sujetos varones, eh, denigrarla totalmente como objeto. Pues esta sentencia para el grupo feminista y para el grupo de las mujeres, me queda claro, este equipo de abogadas, creo que puede ser también indignante, no satisfactoria, ¿no? Sabemos que para llegar a la justicia es lo que recae hacia la víctima, pero la legalidad llega a ser limitada para poder erradicar ciertas conductas en una sociedad tan descompuesta. Y entonces, pues sí, yo sí considero que, pues mirando las legislaciones mexicanas también, ¿no? Cuánta misoginia existe en aplicar la legalidad correcta, digna, como dice el artículo primero constitucional, pues desgasta totalmente a las víctimas y pues protege siempre a los agresores, ¿no? 20 años para un camino de 4 años de una víctima que fue utilizada por la persona a la que le confió su vida, Exacto. su proyecto de vida, pues también eso es lo que genera, pues, lamentable, ¿no? Lamentable, sí es cierto, es culpable, hay una culpabilidad. Cuando las víctimas llegan a ese momento de el fallo condenatorio, es un descargo de energía totalmente. No es, yo sí tenía la razón, yo sí tenía la verdad, sí era culpable, pero cuando llegan a las penalidades es cuando el sistema patriarcal siempre va a proteger al agresor. Si ¿Por qué hubiera se sido de dice otra forma, por qué se dice que la perdón, sentencia no es suficiente, Gabriela? por el daño que se realiza, por la conducta, ¿no? Si el derecho penal no es, no se aplica a la persona, ¿no? Sino a la conducta. 50 personas, si bien es contable, 50 personas fueron agredidas, 50 personas, 50 veces el agresor, que fue el esposo, utilizó el cuerpo, 50 veces, y lo sentencian por 20 años, que es pena máxima, seguramente penas altas en Francia, Sí, para Francia, pero claro. pero no alcanza el daño a dignificarlo, ¿no? O sea, va más allá el alcance, ¿no? Es cierto, van a sentenciar a los otros 50, sí, o sea, sí tiene que ser así. Sí tiene que ser así porque la persona estaba inconsciente, ¿no? O sea, hay una violación porque no hay un consentimiento. Pero no hay un justificante de la conducta para esos 50 ni para este sujeto, como decía su abogada. Pero creo que es eso lo que le falta al sistema penal internacional, ¿no? Tanto aquí en México, porque las penas son muy parecidas también aquí en México, es esto, ¿no? Es hasta dónde alcanza la conducta. No estoy hablando del esposo, de que él fue violado, no.
la conducta realizada Entiendo. alcanza la penalidad correspondiente y es más, si de verdad esto será la reinserción para un sujeto que abusó 50 veces de su esposa. O sea, en esta línea es donde el sistema penal no se ha, no ha alcanzado a ser un ejemplo para poder erradicar ciertas conductas, sino todo lo contrario, puede ser hasta protector. Gabriela Amores Moya, abogada litigante feminista, directora de la Asociación Unión Nacional de Abogadas. México ha experimentado constitucionalmente hablando en las últimas semanas, meses, cambios también, hablando de igualdad sustantiva, hablando de que el agresor se tiene que salir de casa, muchas reformas importantes que implican cambios institucionales pues monumentales. ¿Podríamos conocer tu opinión después de una pausa, Gabriela Amores Moya? ¿Nos puedes esperar y regresar contigo para ya ver el caso mexicano? Sí, claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Agradecemos a Gabriela Amores Moya, abogada litigante feminista, que se haya mantenido en comunicación con nosotros para retomar esta conversación sobre cómo poner al día nuestra impartición de justicia, los códigos penales, la visibilización de la violencia contra las mujeres. Hubo modificaciones recientes en el Congreso. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Gaby? Creo que son muy importantes. La verdad, sí, son satisfactorias y necesarias. El Poder Legislativo ha hecho un análisis en cuanto a la necesidad que se requiere dentro de las fiscalías o dentro de esta violencia que se está presentando en las denuncias. Es satisfactorio, claro, porque hay a veces malas interpretaciones en si eso no es una violencia todavía en las fiscalías. El entorno y las consecuencias que puede tener esta legislación debería de ser positivo a un año, ¿no? No podemos esperar más. En la aplicación es en donde tenemos ahí la fractura de un sistema. La aplicación porque se determina bajo criterio, no bajo lo que está expresamente en una letra. Claro. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos la complicación como litigantes, ¿no? Estas Perdóname que te nuevas leyes. interrumpe, Gaby, Sí. ¿podrías explicarnos en qué consiste este cambio frente a lo que hoy existe en el día a día de la impartición de justicia, este cambio sustantivo Claro, de quitar al agresor del domicilio donde está agrediendo a la familia, a la mujer? sí. De hecho, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es aplicable a nivel nacional, hace modificaciones en este año, saber que hay medidas de protección para las mujeres y medidas cautelares para los agresores. Son muy importantes. Teníamos anteriormente las medidas de protección que son las de emergencia, que son el código Águila, el rondín que puede estar un policía cerca de su casa o llevarlas a un refugio, que ya podría ser una necesidad. En esta parte, la medida cautelar que podríamos sostener para los agresores es que ahora ellos tienen que salir de inmediato. En un momento de crisis o de violencia en alto riesgo, que es la valoración que hacen los servidores públicos, podrían considerar detener o salvaguardar la integridad de las víctimas. En esta parte, la Ley General de Acceso nos permite decir que de inmediato debe de salir el agresor cuando se considera que el riesgo es alto o cuando se está presentando una conducta ilícita. ¿Qué es importante reconocer? Para hacer un acto de molestia debe de haber una profunda y muy exhaustiva pruebas que sostengan en este momento la violencia de género. Ok. Hay un movimiento que no puede ser pronunciado en cuanto a saber si no están bien las pruebas o están bien las pruebas. El sistema de fiscalías tiene que proveer a las víctimas una prueba que pueda sostener que hay violencia de género y que pueda sacar de inmediato al agresor. ¿Qué significa esto? La inmediatez. El Mm, problema aquí es la inmediatez, eso es lo que está fracturado del sistema. muy bien. Si no hay peritos especializados o peritos al menos en esas fiscalías, pues la inmediatez no va a sostenerse. Si hay una violación en un inmueble con un niño o niña, ¿cómo vamos a sacar al agresor si no tenemos sustento de que sí existe una violación? Entonces, ahí es donde nosotros estamos
en este limbo, ¿no? Hay una brecha ahí Claro. todavía que no se está teniendo, pero al final hay una norma que nos protege y eso sí es muy importante y hay que sostenerlo. No es una interpretación, no es un gusto, no es sino hay una norma necesaria para poder sostener que el agresor debe de salir. La ley asenta y pues hace modificaciones muy grandes y muy buenas en el artículo 8, ¿no? Para reconocer las violencias de género, las violencias que son giradas hacia las mujeres como que son la violencia física, que son daños corporales, pero también hay un daño mental, que es la violencia psicológica, la devaluación, que genera el suicidio, ¿no? El suicidio de una mujer en este país que va en aumento no es un síntoma o un trastorno, es por una generación, una línea de violencia que ha vivido y que eso todavía cuesta en las fiscalías poder investigarlo, ¿no? Y poder sostener que sí hubo un impulso, una línea que pudo llevar a la víctima mujer a llegar a esos términos de su vida. Pues existe también la violencia sexual, que ser utilizada, como en este caso y en este tema de Giselle, que fue utilizada para los fines propios de este Efectivamente. sujeto. Y pues bueno, la violencia patrimonial y económica. Algo que también hace un cambio sustantivo muy importante es que la violencia comprobada como violencia familiar, que en todo el país es un delito no grave y que Ujú. seguimos sosteniendo que debe de ser grave porque es el camino al feminicidio, que es, bueno, en la violencia más extrema que vive la mujer en este país y a nivel mundial. Lo que nosotros sostenemos es que cuando se comprueba la violencia familiar se pierden todos los derechos y eso es muy importante. Y es muy buena la letra, pero la aplicación en la misoginia es bien alta en Es este alta, país. claro. Entonces tú dices, y me gusta mucho, dices, 1 año tenemos para que se demuestre que esta ley puede comenzar a caminar institucionalmente. ¿Qué cambios finalmente, Gabriela Amores Moya, abogada litigante feminista, deberíamos estar observando en 2025 y cómo las personas que consideran que esa ley les hace eco pueden acudir a defenderse de quien las está violentando? Yo lo que quiero, me gustaría mucho que siempre consideren esta legislación como una legislación en su bolsillo. No es que no sea aplicada, sino hay un desconocimiento de la misma ley y obviamente no es bueno, falta de criterio, pero esta legislación es protectora y sí lo quiero sostener, tanto la Constitución como esta ley nos protege mucho. Cada vez que una persona, una mujer en este país viva una violencia de género, una violencia intrafamiliar, es importante la aplicación. Ahora, Por ¿qué le supuesto. decimos a los servidores públicos? Estos servidores públicos son los que tenemos esta petición muy grande, ¿no? Aplicación para sobrevivir. Lo más importante es la sobrevivencia de una mujer en este país, a como dé lugar. Entonces, que cuando una mujer recurra a pedir ayuda, grite auxilio, plantee la necesidad de que se intervenga, se haga de manera inmediata y no se dé esta tardanza que es la que finalmente, con mirada misógina, pretende soslayar los reclamos de las mujeres, Gaby. Es correcto, sí, eso es lo que estamos pidiendo. ¿Cuántos casos hemos demostrado en este país que tenían medidas de protección o que quería denunciar y que no se avanzó y que el agresor seguía en el domicilio y que perdió todos sus patrimonios? Entonces, todo esto debería de acabar con esta nueva legislación. ¿Aplicable? Sí, sí, puede ser aplicable. Puede ser sostenida también porque están los peritajes de psicología, están los peritajes de medicina legal. Esos dos peritajes son fundamentales para las mujeres. Es importante que las mujeres pidan. La misma Constitución en su artículo 20 constitucional apartado C lo solicita, es un derecho humano para las mujeres cuando presentan sus denuncias que les hagan estos dos peritajes en el momento que presentan su denuncia, no después, no mañana, no vengan en un mes, en ese momento y en ese momento se debe de aplicar esta medida de protección y estas medidas cautelares. Te Muchísimas protejo yo a gracias. ti, ajá, y te saco al agresor. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, Gabriela Amores Moya, abogada litigante feminista. Un abrazo y seguimos pendientes. Las abrazo mucho y quedo a sus órdenes.